En esta feria del libro vamos encontrando historias inventadas, historias llenas de fantasía, pero también hechos reales, como es el caso que tenemos ahora. Hechos reales que además lo podemos conocer gracias a la experiencia de su autor trabajando en ese momento, en ese campo concreto. Hablamos de narcotráfico, hablamos de inmigración y hablamos de momentos y situaciones muy difíciles que nuestro autor, como comisario, ha vivido en primera persona. Estamos con José Manuel Camaño Sánchez. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Tenemos tres trabajos aquí, cargados de historias, cargados de vivencias y de un comisario que llevaba muchos años trabajando, ahora ya recientemente no, jubilado en la zona de Marruecos, ¿verdad? Sí, he vivido sobre todo mucho la zona complicada, la costa gaditana, Costa del Sol, la costa norte de África. Es un núcleo muy importante y es donde le he dedicado pues buena parte de mis 35 años dedicados al narcotráfico. José Manuel, cuando estabas trabajando en esos momentos, ¿es ahí cuando decides ir guardando esas historias o viene después, cuando quieres recopilar todos esos recuerdos? Bueno, son circunstancias de la vida. Uno tiene las vivencias y las lleva y yo ahora mismo, por ejemplo, a la hora de escribir, yo no tengo que imaginar nada, simplemente tengo que relatar lo que he vivido, mi historia, lo tengo bien. Pero ¿qué es lo que me dio el paso para escribir? Yo asesoré la película El Niño. Entonces, cuando conocí a Daniel Monzón, estuvimos en Marruecos, me lo llevé por allí para enseñarse el territorio en el que él quería plasmar y estuvimos ahí hablando, estuvimos comentando y en el tiempo, las 2 o 3 semanas que estuvimos en Marruecos, hablábamos para muchas cosas. Y después de, aparte de salir la idea de la película, pues él me dice, José Manuel, tienes muchas cosas que contar. En la película no caben ya. No caben. Tenías tanto material, ¿verdad? Sí, y entonces me dice, que no se pierda, escríbelo. Y fue el que me empujó a escribir. De ahí salió el primer libro, Bebedores de té. Vamos a ponerlo aquí para que todo el mundo lo vea. Que además, muchos me preguntan, bueno, bebedores de té, digo, es que en España, cuando alguien se sienta a tomar una cerveza, una copa, un negocio para firmarlo, muchas veces detrás de una copa. En Marruecos, porque buena parte de esta novela es en Marruecos no es alcohol, es tema del té, y por eso es el bebedor de té. Así se cerraban muchos tratos, así se creaban esas reuniones de narcotráfico, de todas estas operaciones. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué podemos encontrar? ¿El lector que coja este libro? Mira, una de las cosas que busca en el libro no es una novela negra en el sentido de sangre, de robos, de asesinatos, no es nada de eso, ahí no hay sangre. Ahí lo que se da y se explica al lector cómo es el trabajo de investigación, porque aquí es muy fácil aparecer en la televisión, la policía coge 2.000 kilos de cocaína en un barco y se ve la foto sacando los fardos del barco. Esa es la tarta con la guinda puesta, pero alguien ha sido el cocinero que la ha estado preparando. Pues entonces, los que estamos ahí, yo he sido cocinero de eso durante muchos años y muchas cosas. Entonces, lo que ahí se plasma es eso, cómo investiga, cómo la policía tiene que estar con todo esto para... ¿Cómo es ese previo, ¿no? de investigación que a veces será eterno, ¿no? Sí, efectivamente. Hay servicios que, bueno, que dices 6 meses, 7 meses y es un periodo, dices, vale, normal para nosotros. Pero yo tengo ahí asuntos en los que algunos me costaron, personalmente, porque en Marruecos yo estaba solo cuando he estado allí, como agregado de interior, pues algunos me han tardado 2 años en culminarse. Entonces, es duro de estar durante 2 años... En esos 2 años se investiga, se sigue, se va detrás de pistas, ¿no? Imagino. Sí, el trabajo policial en ese aspecto es muy bonito, porque en la policía, si a ti entran en tu casa y te roban, tú llegas a la policía y dices, oiga, me han robado el televisor, el teléfono, vale. Cuando estás en un grupo de investigación sobre el tema de narcotráfico, no tienes denuncia. Tú tienes que imaginar, conocer en la calle qué es lo que pasa, cómo entra, cómo está la droga, cómo está afectando y todas las circunstancias que lleva. Entonces es un trabajo
muy duro, muy complicado, pero la verdad que es muy satisfecho, sobre todo por una cuestión. La droga cuando llega, la gente solo piensa en que la policía ha cogido 100 kilos, 500 kilos, vale. Pero nosotros vemos y decimos, hemos quitado 500 kilos de veneno en la calle, porque aquí ya ha cambiado un poco, pero yo recuerdo los años 80, cuando empezó la heroína, era un problema muy serio. Bueno, muy es serio. que estaban destrozando las generaciones, ¿no? Efectivamente, las generaciones y las propias familias. Sí, yo totalmente. recuerdo, en comisaría me llegaban muchas veces madres, sobre todo eran madres, me venían y me decían, Camaño, vamos a ver, coge a mi hijo y mételo en la cárcel, pues nos está destrozando. Es que en casa le tenemos que tener un candado en todas las puertas, porque es que nos roba todo. No tenemos radio, no tenemos televisión, yo no tengo joyas, todo nos lo ha robado, nos está destrozando. Claro. Entonces, nosotros lo veíamos distinto y entonces la investigación que hacíamos, sobre todo era esa faceta muy policial, pero humana también, porque tenías que dar el paso para luchar y sacar adelante y evitar en lo posible el daño que se hacía, y sobre todo en los momentos de la heroína y la droga en general, pero sobre todo la heroína, muchas muertes. Sí, y hablamos también víctimas de los que consumían, que robaban para tener dinero, pero también víctimas de los propios que iban vendiendo por las calles, que también eran víctimas al final, ¿no? Sí, acababan metidos en ese... Es que el mundo era un círculo lo que había alrededor. Y luego yo recuerdo cuando empezaba el tema, por ejemplo, de la heroína, empezó las campañas para la morfina. Sí. Darles, en vez de tener heroína, que fuesen a los centros médicos, sanitarios y les diesen la morfina. Bueno, pues tuvimos, la policía, hablábamos con los médicos y decíamos, nosotros ahí no vamos. ¿Por qué? Porque si la policía está cerca del centro sanitario, el enfermo no va a venir porque va a estar asustado y dice, ¿qué tal la policía? Me van a pillar. Entonces teníamos ese acuerdo entre médicos y nosotros, decir, no, yo no quiero que tú me des información, no me digas nada, porque no queremos destrozar ese círculo, sí, para mejorar un poco la influenciar sanidad, negativamente en esa cura. Es cierto. ¿En qué, más o menos, en qué época está basada esta primera novela? Mira, la novela yo la cambio de fecha. Realmente eso es en los años mediados de los 80, 90, pero la pongo en tiempo actual. ¿Por qué? En aquella época no había teléfono móvil, no había nada de esto. Entonces, para dar más agilidad a la novela, sin poner el año en el que pasa, pero se empieza a utilizar el teléfono móvil, internet, y hay todo eso. Sí, para darle más inmediatez quizá, ¿no? en las tramas. Es cierto, entonces le das un poquito más de agilidad. Muy bien. Entonces... Vale, seguimos con la segunda novela. Creo que es la continuación, ¿no? Sí, cierto. Aquí tenemos La conexión gallega, que claro, también hay que destacar el apellido que tiene, gallega. El norte de España, que Galicia, bueno, pues también hubo una época complicada. ¿Qué tenemos aquí? En el primer libro empieza, el protagonista empieza en Cádiz, una investigación, y los últimos capítulos va destinado a Marruecos. Entonces, aquí ya la conexión gallega ya está en Marruecos. Y entonces allí Madrid le está diciendo, oye, tenemos unos problemas, sabemos que hay barcos y que tal, búscalos. Y se empieza, pues, recorriendo 1000 kilómetros de costa atlántica en África hasta encontrar. Y, fíjate un poquito así el micro. Sí, eso. Entonces, una de las cosas que se consigue ahí es explicar cómo a veces en la vida te es fácil o te facilita algunas cosas. Y yo he estado 7 años, llegué a estar allí, conocí a los traficantes que estaba investigando, pero me metí dentro de su mundo. Me gané su confianza, su amistad. Y durante 7 años he estado... Pero como infiltrado... Como infiltrado, vamos, entonces no existía legalmente la figura de infiltrado, entonces y esa infiltración era por amistad. Yo tú de manera personal me junto decías, me voy a acercar. Y provoco la situación. Mi apellido es gallego, ellos son gallegos, entonces te empiezas a dejar ahí a la suya, empiezas a dejar cuando están en un café hablando y tú hablas y dices, no, porque voy a Galicia de vacaciones, ellos te escuchan en su mesa, te preguntan y empiezas, ¿y tú qué eres gallego? ¿Y de dónde eres? ¿Dónde no estás? Y empiezas a ganarte la amistad. Oye, una vez que comienzas a hacer esa actuación para ganarte la amistad, para intentar tenerlo,
¿Empatizas más con su problemática, aunque debes de seguir tu trabajo, pero al abrirse un poco más contigo, ¿entiendes algo? ¿Consigues entender un poco más su situación? Sí, además ten en cuenta que esa relación, podríamos decir, con el delincuente, con el traficante, eso es una faceta, son personas que bueno, la vida les ha puesto en esa situación. Claro. Yo muchas veces, cuando le he hablado con compañeros y con amigos, digo, mira, yo nací en Tánger. Mi padre entonces era uno de los responsables de la Policía Internacional que había en la Ciudad Internacional de Tánger. Cuando la independencia nos venimos a España. Pero si mi padre, en vez de venirse a España, se queda en Marruecos, yo decía, digo, yo no sé si hoy hubiese sido policía o hubiese sido un traficante y estuviesen detrás mía. La vida no sabes dónde te lleva, dónde te tiene. Entonces aquí me pasa, lo conozco, veo. Empatizas un ves poco. que son, efectivamente, son el gente, trasfondo, son ¿no? gente que como, les ha llevado hasta ahí. Como tú y yo, tienen Claro. su vida, todos quieren vivir, todos quieren tener esto. Lo que pasa que sí, oye, te dedicas a un negocio que tú sabes que detrás, bueno, pues llevas otros problemas. Claro, vidas, eso no quita que es ilegal y que entonces, tiene que ser perseguido. Efectivamente, no puedes separar su faceta humana, pero también tiene que tener su faceta de delincuente, de traficante. Qué difícil, estar en esa situación. Y sobre todo hay una cuestión que muchos me lo han preguntado y a veces en entrevistas también por ahí. Y claro, yo estuve 7 años con ellos. Lo que yo hablé con ellos el primer día, a los 2 años, a los 5 o a los 7 años, si se volvía a hacer la conversación sobre eso, yo tenía que acordarme lo que había dicho 7 años antes. Claro. Entonces, ponía en peligro mi vida. Y la consecuencia fue que intentaron después matarme. No me digas. Sí. Wow. Me deja de piedra. Y cuando siguieron los juicios, plasmaron ahí los juicios, entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas allí, tienes que, en la Audiencia Nacional, que declarar, y cuando te ven, pues ya te ven y lo primero dicen, y perdón por la palabra, el hijo de... Claro. ¿Vale? Es que dicen, también en ese momento qué difícil es tener que declarar y destaparse, ¿no? Porque ahí te estás quedando desnudo ante ellos porque saben tu cara, te conocen. Y todo. Y entonces es la situación. Esa parte de la justicia habría que mirarla, porque no creo que sea positivo, ya que una persona lo da todo por intentar. Estaría hablando de este libro mucho más, pero vamos a seguir avanzando. La Hermandad de la Arena. Ahora dejamos el narcotráfico, ¿verdad? Sí. Nos vamos con esta última obra a la inmigración. Sí. Hablamos de inmigración en este trabajo. Sí, y sobre todo la inmigración que viene desde el África. Yo en el libro lo digo y muchas veces cuando lo hablo, el África negra. Y con ellos siempre les digo, ellos me lo han enseñado, ellos son negros. Me enseñaron, y en el libro lo pongo, ellos me dicen, no existe la raza subsahariana, hay raza blanca y raza negra. Y dice, que me digas que eres de color, y tú también eres de color, tú eres de color blanco. Yo he estado muchos años en el África negra, como digo, y ellos me decían, dice, es que tú eres aquí el blanco perfecto en todos los sentidos, como el blanco y porque eres el extraño dentro de esto. Entonces, yo he estado por el trabajo en muchas reuniones internacionales en temas de inmigración, en temas de crimen organizado, de muchas cosas. Y entonces, cuando terminaban las reuniones, a mí me gustaban los políticos y los diplomáticos, se volvían a sus países y yo me quedaba en el país. Y luego me dedicaba a recorrer, sobre todo aldeas y pueblos, que era de donde salía la gran masa de los inmigrantes. Y conocer las razones por las que están allí. Lo tratas de descubrir por qué están allí, por qué buscan venir. Y entonces en el libro explico esas razones. Es que esa investigación que tú has hecho durante muchos años ha sido muy importante, ¿no? Sí. Para la toma de decisiones en cuanto a las leyes de ley de extranjería, y de todo. Hay que saber, ¿no? De dónde viene esa necesidad, dónde va y por qué, ¿no? Es una forma de... Efectivamente, y el poder conocerlo y ayudar, apoyar a hacer las leyes. Pero luego te quedas siempre, yo es una cuestión que lo he hecho en cara muchas veces, es que cuando entra el momento, vamos a decir, político de sacar la ley, algo se tuerce, hay algo que no se hace. Yo siempre he dicho, vamos a ver, África ha sido un país muy rico, le hemos enseñado muchas cosas, pero también lo hemos estado explotado al máximo. Minas de diamante, de uranio, de tierras ahora especiales, de todo. Pero llegamos, nos lo quitamos y cuando se agota
la mina de uranio, pues yo me voy y ahí te dejo abandonado. Ya no interesa. Y ya no me interesas. Entonces, esa gente, y la juventud dice, bueno, si no tengo futuro en mi país, si no tengo ahí... Y miro la televisión, pues uno de los grandes daños en África y en muchos sitios es la televisión. Hay parabólicas en todas las casas, por desgracia, o por suerte lo tienen, pero descubren que hay algo más distinto fuera de África, que es Europa, generalmente, que lo tienen más cerca. Entonces dicen, ¿por qué no me voy a ir ahí? Si ellos vinieron aquí a llevarse lo mío, pues yo ahora voy a llevármelo. Y es una bueno, y que al final tenemos que pensar que todo el mundo busca su bienestar, su felicidad, y es lógico, ¿no?, que el ser humano quiera mejorar. Es lo más lógico del mundo. Si en su país no están bien y están pasándolo mal, cualquiera lo haríamos, ¿no? Efectivamente. Y que lo hemos hecho. Y que lo hemos hecho. No vamos a olvidarnos de nuestra memoria. Ahí está. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes, y ahí el libro empieza con el tema de la inmigración, el tema de lo de Hermandad de la Arena, porque casi todos son países por debajo del Sáhara. Entonces, el primer reto que tienen, primero es decidir que te vas, sabiendo que te juegas. Que no es fácil la después dar ese paso. Ahí está. Nos pensamos que es fácil. En un momento dado, lo digo en uno de los capítulos, es que dejan sus raíces, familia, casas, costumbres, lo dejan todo. Y se lanzan al desierto. Si sobreviven, llegan al mar. Sea bien en la zona del Sáhara o la zona del norte, bien por Ceuta, bien por las costas de Tánger, y lanzarse al mar. Y yo muchas veces allí he tenido muchas charlas con ellos y les decía, vamos a ver, cuidado, aunque veáis 14 kilómetros de agua, no es arena, no es desierto. En el desierto tú te caes y te levantas de la arena. En el agua, como se caiga la patera, tú vas al agua y te ahogas, te mueres. Sobrevives. Entonces, cuidado con eso. Y yo he tratado de ayudarles mucho y entender su vida. Bueno, pero luego cuando llegan aquí se encuentran con la realidad. Que aquí los primeros policías que están aquí, cuando ellos pasan, los primeros policías de extranjería que estaban allí en la zona de la Algeciras decían, vamos a ver, ¿por qué después les damos los papeles, la orden de expulsión y se les deja en libertad? No pueden trabajar. No pueden, claro, es que... esa persona tiene que vivir, y eso es lo que ellos no saben o no se les cuentan y vienen engañados y vienen que aquí no hay realidad. José Manuel, de verdad que cada uno de tus libros me ha encantado y cada uno de tus libros tiene para horas y horas de conversación porque son experiencias reales, sí, son problemática real actual de nuestra sociedad todavía y son para debatir. Y creo que cada uno de estos libros tiene una información muy valiosa para que lo lean muchas personas y se tomen decisiones y se entienda sobre todo el porqué de todo. Creo que sí. Efectivamente, porque hay muchas cosas detrás y entonces hay personas detrás. Hay personas, exactamente. Hablamos de problemas de personas que tienen, como tú y como yo, pues una vida y quieren tenerla. No son números, son personas. Pues me alegro muchísimo de haberte conocido. Vale. Un comisario con ese corazón que ha estado siempre trabajando muchísimo y queriendo, y lo sigues haciendo ahora a través de tus libros. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Es un orgullo tenerte en esta feria. Y que espero que mucha gente siga tus libros y los lea y cambie algo. Seguro que sí, seguro que sí. Efectivamente, ese es algo que uno busca. Muchísimas gracias. Gracias.